Ángel Deza, buenos días. ¿Cómo están? estás? Muy bien, muchas gracias. Qué interesante el tema del VIH-Sida en el cine, porque nos mantenemos aislados de esta problemática, ¿verdad, Juan? Y el cine nos permite conectarnos. Sí, y entender además todo Sí. el fenómeno, no solo la enfermedad, no solo el virus, no solo la transmisión, sino todo el estigma social que hay Sí, alrededor. fíjate que sí, porque bueno, hablemos de el VIH, digamos, podemos clasificar como, si no el gran mal, uno de los grandes males del siglo XX. Entonces, digamos, el cine es realmente pues una forma de arte que se gestó y se consolidó quizá a finales del XIX, pero realmente se popularizó en el Así es, siglo en el pasado, 20. ¿no? En Sí. el siglo XX, y entonces pues se me hace como el medio ideal para este asunto. Y sí, como dices, Juan, eso lo hace mucho, por ejemplo, Stephen King, no con el VIH, con los monstruos en general. Está el monstruo ahí, pero lo que él ve es la reacción del ser humano ante eso, ¿no? Sí. Y así nos pasa con el VIH, el cine que tiene al VIH como, pues sí, como protagonista o como factor, ha ido evolucionando. Recordemos que al principio de en los 80s, cuando empezó la epidemia de VIH, era una sentencia de muerte prácticamente, Sí. porque no sabían de dónde salía, porque había todos estos pues estigmas, que si era parte nada más de la comunidad gay, Sí, que con si abrazar a no, una que persona si- ya te podías contagiar, no se Exacto. conocía la información. Había mucha Pánico, lo que hubo fue Sí. pánico. fue pánico, y ese pánico saca, bueno, ejemplos de solidaridad enorme y ejemplos también de rechazo y Segregación. de segregación muy feos. Y entonces, bueno, pues eso ha ido evolucionando el cine sobre el VIH en ese sentido. Por ejemplo, la primera película que uno piensa cuando ve VIH, Filadelfia, con Sí. Tom Hanks, donde él se lleva un Oscar además por interpretar a este abogado que se contagia, que es despedido injustamente de su firma donde trabajaba, Andrew Beckett se llamaba el abogado, y pues lleva a juicio a la firma porque dice, me están despidiendo de manera injustificada. Sí. Sí. Y ahí vemos cómo en el estrado la gente que había sido sus amigos empieza a rechazarlo, otros su propio abogado que lo interpreta Denzel Washington, pues como que tiene que luchar contra sus demonios, ¿no? sus demonios, sus prejuicios, y su jefe que también dice, y aparte pues esta cosa que hubo un tiempo donde decían, pues es que los que tienen esta enfermedad se lo merecen por sus prácticas, que rechaza ciertas creencias. Y bueno, pues al final pues gana el juicio, pero muere, porque en ese entonces sí, pues Claro, se moría uno, ¿no? no Eso existían las posibilidades eso es progresivas. importante decirlo ahora. Si uno contrae el VIH, hay maneras, la cosa es no quedarse con la duda. Si tuviste una relación de riesgo, córrele a que te, Así es. a que te chequen, Claro, porque no los tratamientos son muy y los efectivos tratamientos son muy en la efectivos. actualidad. Lo que antes era un cóctel de para pastillas, contener la enfermedad. una pastilla diaria te controla la enfermedad, pero hay que estar a las vivas con eso. Luego, por ejemplo, Estás solo con tu pareja, que es una película mexicana muy divertida, con Tragicómica. Tragicómica, sí, pero era, bueno, ya evolucionamos a que ya no era una cuestión nada más de la comunidad gay, sino que pues ahí habla de la Sí. cuestión de la promiscuidad sexual de un hombre que es Daniel Jiménez Cacho, que además lo que es bien, bueno, ahora estamos viendo, Dallas Buyers Club. Sí, que es lo más Que- reciente, ganó un Oscar. Ganó un Oscar con Matthew McConaughey, pero ahí, bueno, volvemos otra vez a los 80s, donde él es un hombre que además no era homosexual, era un cowboy Sí. totalmente redneck que de repente Tuvo una relación riesgosa. Sí, y nunca te dicen si es una relación homosexual o no lo es. Nada más Sí. tuvo una relación riesgosa por cuestión de drogas, de alcohol y etcétera. Sí. Y pues ve que la industria farmacéutica no está dando no está haciendo la demanda, la gente necesitaba el medicamento, le estaban dando un medicamento que no le servía, y decide irse a México a buscar medicamentos que no están aprobados por la FDA y a importarlos de manera ilegal, pues Sumamente fuerte esta historia. cubriendo esta Sí. necesidad, porque además es un personaje que no es un héroe, que no te enamoras Sí. de él, lo acabas odiando en muchos momentos, pero también queriendo. Esa es la Genera interpretación de este hombre. empatía e intenta. Es muy bueno este ejercicio porque el personaje, como dices, Sí. no es entrañable, pero te hace generar empatía. Pero es muy real. Es un personaje que refleja muchas cosas y tal vez la frustración que en ese entonces muchas personas Sí. sentían por no tener tratamientos adecuados para el momento. Y el trabajo también que hace Jared Leto como una mujer transgénero es Sí, también impresionante. impresionante. Sí. Y bueno, Estás solo con tu pareja, les decía. Ahora que sí, es sola con tu pareja. película mexicana que además su importancia es la ópera prima de
de Alfonso Cuarón. Esa además ahí sale Daniel Jiménez Cacho, Astrid Haddad, Claudia Ramírez. Esa película los lanzó. La fotografía es nada más y nada menos que de Manuel Lubezki antes de ganar Oscar hacia películas en México, hasta ganar los 3 Oscars que lleva y los que le faltan. También jugaba soccer. Entonces, bueno, eso, aparte de que fue la primera película mexicana que exploró esta problemática, que es un hombre mujeriego, que una enfermera, bueno, una amante despechada, que es la enfermera de su doctor, le cambia los resultados por molestarlo y entonces, bueno, él si va a suicidar, no se va a suicidar. Y bueno, eso es la comedia, ¿no? Esta cosa de reírnos de la tragedia ajena, porque cuando se las cuento no está como de risa, pero ellos lo hacen de una manera muy divertida. Es que meten mucho enredo, ¿no? En la película. Sí. Exactamente. Aunque ¿consideras que se deben seguir haciendo películas con esta temática? Sí, y bueno, la cosa digo, va evolucionando. Podemos ver, por ejemplo, en Precious, esta película también impresionante, donde la protagonista pues también sufre VIH porque se lo pega su padrastro que abusa de ella. Sí. Y ella pues dice, bueno, ok, pero rehúsa que sea una sentencia de muerte, se empieza a tratar y ahí va. Entonces va evolucionando el cine junto con la manera bueno, como va evolucionando también la enfermedad. Sí. Es un escaparate, es un reflejo del contexto que nos ayuda a entender mucho más cómo está todo a nuestro alrededor, ¿no te parece, Gabriela? Sin duda alguna. Exacto. Y bueno, lo único que nos queda decirles es, de repente como que ya decimos no es sentencia de muerte, ya no está tan impresionante, entonces bajamos la guardia. No, sigue estando ahí el VIH, aguas, cuídense, una sola relación puede bastar, ¿eh? Por supuesto, pues muchas gracias, Ángel. Ya tenemos 3 películas, 3 recomendaciones para poder entender mucho más al VIH, al SIDA, este fenómeno que ha cambiado el mundo, la enfermedad por un lado y por otro lado el fenómeno del estigma social. Y bueno...